Bienvenidos, buenos inversores, aquí a la segunda clase con respecto a la introducción al trading. Bueno, como lo prometido es deuda, nosotros dijimos que íbamos a pasar a ver gráficos. Los gráficos en este sentido los vamos a pasar a ver para entender el tema de las velas japonesas y la acción del precio. Algunas cositas que también se presentan a veces con respecto a este tipo de gráficos. Bueno, en base a esto, estamos aquí en el gráfico del S&P, que ya se los pasé a explicar, el índice norteamericano que compone las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en este caso, y vean, por favor, vamos a pasar de lleno a entender quizás algunas velitas y con respecto a entenderlas de mejor manera, qué nos muestra y qué nos representa cada vela. En este caso, pasemos a ver, por favor, la primera vela o más bien la última vela de cotización del precio de este índice en este caso y vean por favor esta velita roja en este caso, ¿qué nos está representando esta vela? Esta vela nos representa que en este espacio, en esta zona, abrió el precio. Aquí abre el precio donde está ahora mismo en el precio de 6.460 puntos. Justo en esta zonita, cerró el precio, cierre del precio. Esta mecha, ¿qué significa esta mecha? Esa pequeña mecha que nos está representando ahí, el gráfico del S&P en este caso, esa pequeña mecha vendría siendo el máximo del día. Entonces, tenemos que el precio abre acá, cierra acá, durante la sesión vino hasta acá abajo haciendo un mínimo, también vino hacia acá arriba haciendo un máximo, pero ¿dónde cerró la vela? En esta zonita. Y en base a eso, que el precio está en esa zona de 6.460 puntos. En este caso, es por eso que nosotros tenemos que saber interpretar y debemos, obviamente, por obligación con respecto a si es que nosotros queremos hacer análisis técnico y realizar decisiones de inversión en base y entendiendo este tipo de cosas, debemos saber el comportamiento o más bien qué hace durante una sesión el precio de un activo en específico. En este caso, vamos a pasar a ver otro ejemplo, en este caso de estructura alcista. Ya les voy a explicar por qué esta vela termina bajista y por qué esta vela termina alcista. Recuerden que las velas en cuanto al color nos representan si es que hubo más demanda o oferta en este caso con respecto al activo en específico. Pasemos a ver esta velita verde en este caso, vean por favor, ¿dónde abre esta velita? Esta velita abrió acá, eso fue su apertura. La vela hizo un mínimo en esta zonita de acá, hizo un mínimo en este caso, y hizo un máximo acá arriba, con esta mechita, hizo un máximo. Pero ¿dónde cerró la vela? Acá. La vela cierra acá. Ese es su cierre de la sesión. Es decir, que la vela, en cuanto al comportamiento en cuanto a una sesión, siempre realiza un máximo, un mínimo, un cierre y una apertura. Esas son las cuatro fases que tiene una vela sí o sí. Que a veces no se representa con mechas, sí, lo hace. Que a veces se representa con mucha mecha, sí, también lo hace. En ese caso es por eso que nosotros debemos entender que cada vela, en cuanto, y ahora les paso a explicar el tema de cómo se componen las empresas, o sea, las velas en este caso, de color rojo. En cuanto a esta velita roja, que ustedes pueden ver acá, esta vela, ¿por qué se representa de este color? Ya que la empresa, o más bien este activo en específico del S&P, abre, abre en una zona en específico, pero el precio termina por debajo del precio de apertura, de donde comienza. Aquí está la apertura y el precio terminó en esta zonita. Aquí fue el cierre. Es decir, que fue menor
al precio de apertura. El precio abrió en un precio determinado, pero en cuanto a la sesión se iba desarrollando, el precio terminó por debajo del precio de apertura. Eso nos quiere decir que el precio vendría siendo, o más bien esa sesión fue bajista para el precio del S&P en este caso. Y todo lo contrario vendría siendo en el caso de una vela verde. La vela verde, ¿qué nos representa? Que abre, el precio abre en una zona determinada, esta es la apertura, ¿cierto? Pero el precio cierra por encima del cierre de apertura. Este es el cierre. Es decir, vuelvo y repito, que durante la sesión de esta vela, el precio, ya sea haciendo un mínimo y también haciendo un máximo, de todas maneras, al cierre de la sesión, que vendría siendo a las 4 de la tarde del S&P, el precio terminó por encima de la apertura de cuando comenzó la sesión en Estados Unidos. Y así sucesivamente con respecto a las velas japonesas que nos representan ya sea mínimo, máximo, apertura y cierre. Si bien yo le estoy mostrando solamente y me estoy enfocando en dos velitas, pero de todas maneras, como bien les decía, existen otros tipos de velas que nos pueden representar quizás que no haya mecha, y vendría siendo solamente aquí, como en este ejemplo. Vean por favor esta velita verde, que es justamente como yo les estaba diciendo, que a veces no representan mechas, algunas velas en este caso, y el mínimo vendría siendo el mismo que el de la apertura. ¿Me explico? En este caso, de esta vela verde, tenemos aquí abre la vela en este caso, abre la vela y no hizo ninguna mecha, entonces aquí está la apertura y el mínimo. La apertura y el mínimo están acá sin ninguna mecha. Abrió y solamente el precio tendió a subir, haciendo un máximo en esta zonita, haciendo un máximo y cerrando acá. Ese es el cierre. Es decir, abrió y cuando comienza la sesión, el precio tendió a subir directamente, sin hacer una mecha, ni hacer un bajo con respecto al precio de apertura. Es decir, que la apertura y el mínimo están en esa zona, sin mecha, sin nada. Y también hay otro tipo de velas que vendrían siendo que tienen mucha mecha. Y en este caso, déjenme borro acá. En este caso podría verse reflejado en esta velita. Vean por favor. Esta vela con suerte tiene cuerpo. Con suerte tiene cuerpo. Aquí yo lo estoy agrandando y por eso se ve que tiene más cuerpo, pero con suerte tiene cuerpo en este caso. Aquí lo mismo que venimos explicando en este caso. Vean por favor, el precio abre, o sea, disculpen, el precio abre aquí, apertura, apertura. El precio, ¿qué hace? ¿Qué hace primero en la sesión? Viene acá arriba, haciendo un máximo, haciendo un máximo de la sesión. Luego, ¿qué hace el precio? Cae hacia abajo, haciendo ¿qué? Un mínimo y cerrando acá. Es decir, la apertura y el cierre fue menor al de la apertura. En este caso, ¿qué nos representa también esta velita? Es decir, que estuvo casi a la par el tema de la fuerza compradora y también la fuerza vendedora. Es decir, que el precio no sabía al principio qué hacer en cuanto a esta sesión y en base a eso terminó con muy poca, de todas maneras terminó ganando la fuerza bajista, pero con muy poca fuerza, con muy poca fuerza. Lo mismo representa esta vela. Vean por favor, ¿qué nos hace referencia que la vela termine o tenga mucha mecha? En este caso, cuando termina roja, podemos ver de forma ejemplificada para que ustedes sepan el tema de la fuerza compradora y también la fuerza vendedora. En este caso, el precio abre, ¿cierto? Hace un máximo acá, hace un máximo de manera casi nada, casi nula. Luego cae haciendo
una buena caída, aquí haciendo su mínimo. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? El precio venía cayendo con fuerza. Pero durante la sesión hubo tanta gente compradora aquí en esta zonita, compra, 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 hicieron que el precio terminara, si bien de manera bajista, pero no tan a la baja como se esperaba o como se tornaba la sesión durante este día en específico. Es decir, que aquí hubo fuerza compradora, compra, compra, para que el precio llegase a cerrar acá. Y en base a eso, así se demuestra también el tema de la fuerza compradora o también vendedora, en base a las mechas, en base a la apertura, en base al cierre. Y también esto nos representa una clara demostración en cuanto a lo que yo le voy nombrando de la oferta y la demanda. En este caso, del S&P, si bien hubo mucha demanda, o sea, disculpe, hubo mucha oferta en cuanto al precio, en cuanto a esta vela, pero luego, cuando vieron que el precio llegó e hizo un mínimo, hubo mucha demanda para hacer que el precio subiera y terminara cerrando en esa zonita. Si bien esto del principio es un poco complicado de entender, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que lo que le voy nombrando es que el precio tiene cuatro estructuras, ya sea apertura, ya sea mínimo, máximo y un cierre. A veces, como vuelvo y repito, a veces los mínimos y los máximos no necesariamente se representan con mechas. Puede existir el caso como esta vela, que también la nombramos, que no haya un mínimo más abajo del precio de apertura en este caso. Y también puede pasar lo mismo en cuanto a una vela bajista. Una vela bajista que no tenga casi nada de mecha hacia el alza y solamente desde la apertura comenzó la fuerza vendedora, como ustedes pueden ver en esta velita. Pueden ver esta velita, no hubo casi nada de mecha y el precio abrió y hubo solamente fuerza vendedora vendiendo, valga la redundancia, este activo en específico, haciendo que el precio retrocediera hacia la baja y haciendo un mínimo, pero obviamente terminando en un cierre aquí. De todas maneras, se representa así y también puede haber representaciones así, como bien vuelvo y les nombro, que no necesariamente existan velas con mecha, sino que pueden existir velas con nula mecha y así sucesivamente. Y en este caso, otra consideración es que también les quiero mostrar es en base a esto. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hay un espacio acá, en esta zonita? En esta zonita. Vamos y lo marcamos esta zonita, aquí, aquí hay un vacío del precio, ¿cierto? Un vacío, un vacío del precio. Hay un espacio en cuanto al precio de cotización. A esto generalmente se le llama gap. Déjenme se lo anoto, que ustedes lo escucharán ya bastante. Ese espacio se llama gap. Es decir, que hay un vacío en cuanto al precio de cotización. El precio cerró, recuerden que esto es una temporalidad diaria. El precio terminó este día acá, cerrando hacia la baja, pero el próximo día abrió, pero abrió dejando un vacío en cuanto a la cotización del precio. Es decir, que el precio ni siquiera comenzó su día acá, sino que saltó y comenzó su día en esta zonita. En base a eso y teniendo en consideración eso, es un vacío del precio, más bien un gap, como todos le llaman, en cuanto a estos espacios que ocurren en cuanto a la cotización del precio de un activo en específico. Puede ocurrir con los índices, puede ocurrir con las divisas, puede ocurrir con las acciones. Este tipo de cosas ocurre y ocurre en cualquier clase de activo. Y es por eso que en base a esto que yo les estoy nombrando con respecto a entender el tema de la estructura de una vela japonesa, ya sea la apertura, el cierre y todo ese tipo de cosas, es que nosotros sabemos y entendemos este tipo de cosas también. En cuanto al precio de cotización que está pasando el día de hoy,
¿Y qué podría pasar el día de mañana si es que nos deja un vacío del precio en este caso? Por lo general, y aquí obviamente les dejo un tips, que por lo general en cuanto a cualquier clase de activo, un gap o un vacío en cuanto al precio de cotización, casi siempre o la mayoría de las veces es que se va a llenar. Esto no necesariamente sea así, ya sea los días siguientes, no. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses en que un gap no se cierre, pero generalmente el precio para tener una estabilización en cuanto a la cotización, el precio de por sí va a llenar vacíos de cotización. Llenando esos vacíos de cotización, el precio podría seguir al alza, es decir, aquí como lo hizo, vino a llenar ese vacío de cotización con estas velas, y es decir, nosotros podríamos entender que el precio quizás vino a descansar y para seguir cayendo, o más bien vino con fuerza a llenar ese gap y a confirmarnos que el precio podría seguir subiendo. En base a eso, nosotros lo entendemos que tenemos que saber la estructura del precio en cuanto a las velas japonesas. Y es por eso que yo encuentro relevante hacerle llegar esta clase, ya que a veces entendiendo solamente la estructura del precio, nosotros sabemos y vamos a saber y tener más en claro el tema de que si hay más fuerza compradora que vendedora en cuanto al precio de un activo en específico. Si bien hay patrones en cuanto a las velas japonesas, si bien hay patrones de vela en cuanto a las velas japonesas, pero eso no es como tan relevante el día de mañana, si bien nosotros necesitamos una estrategia para obviamente operar. En lo personal, yo no utilizo mucho el tema de patrones de velas, sino que solamente entendiendo el tema de la fuerza compradora y la fuerza vendedora, a mí me permite quizás el día de mañana tomar decisiones de inversión quizás un poquito más informada en cuanto a qué está haciendo la gente. Y aquí un punto importante también. Estas velas representan a cada uno de nosotros, si bien a mayor o menor escala, pero nos representan de todas maneras. Representan gente que está comprando un activo o gente que está vendiendo un activo. En este caso es por eso que nosotros, y yo encuentro relevante que usted sepa este tipo de cosas para obviamente saber qué hacer el día de mañana si es que se le va presentando una sesión ya sea positiva o negativa en el mercado o más bien en un activo que usted quiera tener o tomar una decisión de inversión. Lo mismo podemos analizar como en una empresa en específico, ya sea, no sé, Nike en este caso. Podemos ver Nike, las últimas sesiones, las últimas 4 sesiones, los últimos 4 días ha estado negativo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el precio o bien está descansando luego de este gran impulso, de esta gran fuerza compradora, o más bien se está viniendo o se viene un poco más en cuanto al retroceso, en cuanto a la fuerza vendedora. Es decir, está habiendo más oferta en cuanto a la acción de Nike. Solamente entendiendo las velas japonesas y qué nos están diciendo en cuanto al precio de la acción, ya sea en demanda y oferta, nosotros podemos saber ¿qué podría ocurrir quizás el día de mañana si es que vemos en cuanto a más velas alcistas, es decir, de color verde, que vela bajista en este caso de color rojo? Nosotros podríamos interpretar eso quizás como señales o más bien como patrones. Usted lo puede entender así, como patrones de vela, entendiendo solamente el comportamiento ya sea de la estructura del precio, ya sea cuando abre, cuando cierra, qué está haciendo la gente, si la están vendiendo esta acción en específico, si la están comprando y así sucesivamente. Todo ese tipo de cosas es muy importante tenerla en cuenta, es muy importante tenerla en consideración, ya que obviamente nos podrían ayudar a tomar decisiones quizás un poquito más informadas y obviamente aplicando esto del análisis técnico así a simples rasgos con respecto a el entendimiento de las velas japonesas y algunas cosas a considerar. Y aquí también lo mismo con Nike está ocurriendo y ocurrió este tipo de anomalías que yo les venía comentando, en este caso que hubo un gap
en cuanto al precio de cotización. Esto es un gap, ya que el precio no ha venido a cotizar acá. Eso nos representa un gap para nosotros, un gap. Y lo mismo que veníamos hablando, no necesariamente el precio va a venir el día de mañana eh, enseguida a llenarnos ese gap. Porque vean, ya lleva casi más de un mes el precio cotizando por encima de ese vacío de cotización y en ningún momento ha venido a descansar ni a rellenarnos ese vacío de cotización. De todas maneras, para el precio, como bien vuelvo y repito, quizás no vendría siendo sano que el precio solamente suba, sino que de todas maneras el precio de por sí, ya sea en el largo tiempo o en el corto o mediano plazo, el precio viene a rellenar esos vacíos del precio. Y en base a eso nosotros también nos da entendimiento a qué está haciendo las velas o más bien la gente en cuanto al precio de esa acción. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo capítulo donde analizaremos el tema de tendencias, soportes y resistencia. Así que nos vemos en el próximo capítulo.